Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Estamos en nuestra cápsula de fe y en esta mañana quiero compartir alarmas de protección. Esta es nuestra tercera enseñanza sobre las alarmas de protección. Y hemos hablado acerca de la importancia que tienen las alarmas para protegernos en cuanto al carro, en casa, precisamente. Y me pasó algo en el día de ayer que un hermano de la iglesia me dijo: pastor, cuando yo escucho y veo las cápsulas, estoy escuchando que usted tiene una alarma de incendio que está activada. Hay que cambiarle la batería. Cuando esos sonidos son periódicos, se vuelven eh, tan normales que uno no los capta. O sea, eso es lo que se llama, se me cauterizó el oído, porque eso está sonando ti cada cierto tiempo, ti, que te está anunciando que hay que cambiar la batería. Y como sucede continuamente para el oído, se vuelve algo para mi mente, porque el oído está funcionando, se vuelve algo como tan natural que y uno no lo percibe. Y ese es que se cauterizó. Y eso es lo que pasa con estas alarmas que se encienden en nuestra vida. Que si no le hacemos caso cuando eso comienza, continúa y continúa hasta el punto que ya no nos damos cuenta que se encendió una alarma, que hay un peligro. Entonces, vamos a hablar en este día de cómo Dios le habla al espíritu del hombre, cómo el Señor, y eso lo usa también como una alarma. Dios opera de diferentes maneras y espiritualmente Él se comunica con nosotros para advertirnos, para anunciarnos, para dirigirnos, y es una manera de alarmarnos. Recuerde que cuando digo alarmar, no significa que es algo malo, también es algo que te recuerda. Por ejemplo, cuando ponemos una alarma para despertar, no es una alarma mala, es para despertarnos, o una alarma que nos recuerda que a tal hora tengo que hacer algo. Entonces, no porque usamos la palabra alarma significa algo malo. Al contrario, la mayoría de las alarmas son buenas o tienen propósitos buenos, que son recordar, proteger, cuidar. Joel capítulo 2, verso 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Significa que una de las maneras como Dios se comunica con nosotros espiritualmente hablando es a través de los sueños y de las visiones. Vamos a hablar un poquito en esta mañana de los sueños. Génesis capítulo 40, verso 8 dice: ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Los sueños vienen, hay algunos sueños que es nuestra mente imaginando cosas, hay otros sueños que son espirituales. ¿Cómo discernir si un sueño es algo que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere comunicarnos, o que es un verdaderamente digno de parte de Dios? Bueno, una de las cosas es que vamos a sentir en nuestro espíritu que Dios nos estaba mostrando algo a través del sueño. Podemos pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, la interpretación del sueño, o que nos conecte con la persona adecuada para interpretar el sueño. José tenía ese don de interpretar los sueños, y vinieron el copero y el panadero con 2 sueños cada uno, y José lo interpretó. A cada uno de ellos le interpretó su sueño. Es un don dado por Dios. En el caso mío personal, mi esposa es la que tiene ese don de interpretar los sueños. A veces yo me sorprendo porque las personas comienzan a contarle el sueño a ella, y ella fácilmente, naturalmente,
comienza a decir eso es esto y esto y esto y esto. Y cuando ella lo empieza a interpretar, yo siento en mi espíritu que Dios está hablando. Ese es el don, la capacidad el don y la capacidad de recibir la interpretación de los sueños. De manera que es una manera, es una alarma que Dios usa para comunicarse con nosotros espiritualmente, es los sueños. Yo personalmente he tenido algunos sueños que se han cumplido a cabalidad. Creo que como no tengo ese don de interpretar, cuando Dios me muestra un sueño, lo veo tal cual como va a suceder. Es literal cuando ha sido un sueño de parte de Dios. Son literales cuando me ocurre a mí, que es muy esporádicamente. Vamos a hablar también de otra alarma que se enciende, que es una manera como Dios se comunica espiritualmente con el hombre, y son las visiones. Hay tres tipos de visiones. Hechos capítulo 2, 16 y 17 dice, pero es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Este es Nuevo Testamento, donde el Señor ratifica que a través de su Santo Espíritu tendremos visiones y sueños. La primera visión espiritual, podemos ver un ejemplo de esta visión en Hechos capítulo 9, verso 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. Esta es lo que conocemos una visión espiritual. Dios le habló en visión a Ananías. Es una visión espiritual. Y él respondió a la voz que escuchó en esa visión espiritual. La segunda tipo de visión se llama éxtasis. Está en Hechos, capítulo 22, verso 17 y 18. Dice, y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Cuando se usa la palabra éxtasis, es que hubo una desconexión de los sentidos físicos. Te quedaste de repente sin que oyeras físicamente, vieras físicamente, nada de olor, nada de sabor. Quedaste desconectado con tu realidad y tuviste una visión. Eso se llama un éxtasis. Y es el segundo tipo de visión. La tercera visión es la visión abierta o consciente. Y es cuando en tus sentidos están viendo la realidad. Tú puedes oír lo que está sucediendo, puedes escuchar cuando las personas hablan, cuando el carro pasó, el pajarito cantó. Todos tus sentidos están funcionando. Y además de eso, tienes una visión espiritual. Tú estás viendo espiritualmente lo que está ocurriendo. En medio de la realidad tienes una visión de parte de Dios, y el ejemplo que tenemos sucede con Pedro cuando vio que un telón bajó frente de él y le mostró Dios los animales inmundos, y le dijo Dios, mata y come, no le llames inmundo a todo aquello que yo he limpiado y santificado. Y esa es una visión abierta o consciente. De manera que en esta mañana quería compartirle un poquito de este tipo de alarmas que Dios usa para comunicarse con nosotros. Se llaman sueños, visiones, y mañana hablaremos un poquito de las profecías. Y le daremos, porque quiero recordar que sueños y visiones son una manera de Dios comunicarse con nosotros, pero hay algo que tenemos que entender claramente. La palabra de Dios debe soportar nuestros sueños y nuestras visiones. Cuando tú recibes una visión,
eh, que crees que es de Dios, pero va al contrario a la palabra, es incorrecto. La Biblia dice que si aún un ángel del cielo viniera con otro tipo de palabra, con otra ley, con otro testamento, eh, tienes que reconocer que eso es anatema, maldición. Y esto está en Gálatas, en el libro de Gálatas menciona esto. Entonces, está una secta llamada los mormones, que ellos dicen que el ángel morón se le apareció a Smith con un nuevo libro. Entonces, él tuvo, vamos a decir, no sé si fue una visión con ese ángel que le entregó ese libro. eh, Fue algo sobrenatural, aparentemente. Pero la pregunta es, ¿sería de Dios o no de Dios? No era de Dios porque la palabra advirtió de antemano que si un ángel viene a ti y te dice algo que va en contra de la Biblia, otro libro, otra cosa que no es lo que la Biblia dice, eso no lo puedes considerar. Tienes que recordar, por eso, la importancia de la palabra de Dios como fundamento en nuestra vida, porque hay ángeles de Dios, pero también hay ángeles del reino oscuridad. Entonces, hay gente que hoy está recibiendo comunicaciones supuestamente angelicales, pero si no están soportadas por la palabra de Dios, no son de Dios, son del otro lado. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana y que la paz, la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones. Feliz día.